Bueno, cuando pensamos en tratamiento, vamos a pensar en primero tratar de la enfermedad de base, si la hubiera, o si el paciente es muy impulsivo, podemos darle también una medicación sin pensar de que sea psicótico o un tranquilizante o tal vez un antidepresivo. Pero no existe el fármaco antisuicida, ¿sí? Esto es muy importante. Ustedes van a conocer en la práctica un montón de pacientes con ideas suicidas o intentos de suicidio que están polimedicados, pero en realidad no existe el fármaco antisuicida. Algunas recomendaciones a tener en cuenta. En principio, como dijimos en emergencias, una intervención en crisis a veces no se trata de una sola entrevista. Por lo tanto, para nosotros también quedarnos tranquilos y para que la familia también actúe con tranquilidad, tenemos que citarlo al paciente casi diariamente para monitorear estrechamente su conducta. Discutir con el paciente y con la red de apoyo la posibilidad de que aparezcan eventos adversos, inclusive algunos efectos secundarios a la medicación, discusiones, el estar estrechamente controlando a un paciente puede traer conflictos, pero hay que explicar a la familia y a los amigos que no podemos predecir el resultado del tratamiento. Como dijimos, no hay evidencia de que la internación prevenga el suicidio y muchas veces puede ser iatrogénico. Teniendo el paciente algún beneficio secundario de la internación, por ejemplo, que tenga todo el mundo a su alrededor, que consiga algunas cosas que él desea, por ejemplo, si ha perdido un amor, que ese amor venga a verlo, que se apiade o esas otras cosas. Pero así como tenemos que tomar en serio nosotros todos los intentos o ideas suicidas, también tenemos que validar nuestra percepción. Y si nosotros tenemos miedo, hay que validar ese sentimiento. Yo si estaría al lado de ustedes le diría, hay que darle bola y tendríamos que hacer cosas para prevenirlo e inclusive la internación. Entonces, preguntémonos por qué es tan frecuente la internación frente al paciente que tiene un intento de suicidio. La internación no es el tratamiento. Se la considera una intervención más en un marco donde se va a desarrollar un procedimiento terapéutico que va a constar seguramente de medicación, de entrevistas, de reflexión, pero no tenemos que olvidar que la internación está influida por viejos conceptos. Esos dos viejos conceptos son falacias. Y es la primera, que el suicidio se puede predecir, y la segunda, que la internación es la mejor estrategia para la prevención de la muerte por suicidio. Bueno, existen muchas escalas de riesgo
pero lo que evidencia, demuestra, es que las escalas carecen de sensibilidad y también de especificidad. Existen también muchos falsos negativos y falsos positivos. Por eso decimos que no hay evidencia de que el suicidio se pueda predecir. Los estudios demuestran que no hay ninguna intervención específica. Ni siquiera la hospitalización reduce el potencial suicida a corto o a largo plazo. Muchas veces es, perdonen la expresión, pero es como patear hacia adelante. Miren, un 5 o un 6% de los suicidios en los Estados Unidos se dan durante las internaciones. Y acá en nuestra zona también tenemos experiencia de ello. Muchas veces nos encontramos con muchos condicionantes para internar. En principio, tenemos que tener en cuenta nuestras emociones. Muchas veces este tipo de pacientes, si vienen a hora de las madrugadas, nos produce enojo, nos produce ansiedad, muchas veces miedo, frustración. Así que tener poder pararse un momento y pensar en cuáles son mis sentimientos respecto de este paciente que tengo enfrente. Otras veces hay presión en el entorno, de la familia, de los amigos. Muchas veces también tenemos miedo a las consecuencias legales que podamos tener y a la falta de entrenamiento en estas circunstancias. Y por último, tener en cuenta el burnout, que nosotros muchas veces estamos agotados, con poca gente, con pocas camas, no tenemos camas y no sabemos a quién pedirlas, y eso produce un gran desgaste, además de ser un estrés crónico que conduce a la enfermedad. Si consideramos que la conducta suicida es consecuencia de la sensación de una falta de control sobre los pensamientos, las emociones y la conducta, con la internación reforzamos estas ideas en relación a que otros tienen que intervenir para que yo pueda controlarme. Y aparte, la internación siempre produce rotulación y estigmatizaciones. Pero entonces, ¿cuándo internamos? Internamos después de un intento suicida si el paciente presenta síntomas psicóticos, si hay una patología psiquiátrica mayor o de reciente aparición, si el intento ha sido muy violento, de alta letalidad o premeditado. Por ejemplo, si ha comprado un arma, si se ha pegado un tiro y ha sobrevivido. Bueno, hay muchas posibilidades de intentos de gran violencia. Cuando tuvo la precaución para no ser descubierto, cuando la idea y el plan suicida persiste, cuando ha sobrevivido y persiste el distrés y no hay una red funcional, no hay familia, no tenemos con quién contar. Cuando la conducta ha sido impulsiva, con una agitación muy severa, el juicio es pobre y rechaza la posibilidad de ayuda. Cuando se producen cambios en el estado mental
del paciente por intoxicación o por causas metabólicas u otras patologías. Y si el paciente aún no ha hecho un intento y viene a la consulta por ideación suicida, vamos a averiguar si el plan que tiene es de alta letalidad, si hay intentos previos y de gravedad, si hay psicosis o patología mayor, si hay patología clínica asociada, SIDA, cáncer, desmejoría de una enfermedad como la enfermedad de Huntington, como la esclerosis múltiple, falta de cumplimiento en el tratamiento ambulatorio, necesidad de un tratamiento farmacológico en un contexto supervisado porque carecemos de apoyo familiar o de red, y imposibilidad de acceso al control ambulatorio porque el paciente vive muy lejos, en área rural, porque no hay posibilidades de comunicación con el domicilio del paciente. Entonces, la internación debe ser estratégica, es un recurso más y estratégico. Y la hospitalización debe ser en conductas autoagresivas, por supuesto, no fatales. Bueno, se estamos haciendo muy largo esto. Bueno, sigamos un poquito más, no falta tanto. Volvemos a preguntarnos entonces, ¿cuándo internar? En pacientes que no comprenden totalmente la gravedad de su acto, de sus conductas y las consecuencias de su gesto, minimizando el hecho. No pasó nada, no, quería dormir. No, hay que poner acento en que lo que tuvo fue una conducta de máximo riesgo. La internación deben ser breves y sin beneficio secundario. Las familias también a veces están muy cansadas, desmoralizadas, con bajo alerta luego de varias conductas de autolesivas del paciente o de muchas amenazas, y el paciente muchas veces va incrementando sus conductas y cada vez las va haciendo más graves. Muchas veces pensamos que la tarea ya está cumplida internando al paciente y total yo dejo la guardia y el problema es para el que sigue o para el que está en internación. Nada de eso. Las metas deben ser muy claras, es necesario definirlas con el paciente y con la familia, deben estar transmitidas con claridad. Bueno, como decíamos, las internaciones son breves. El momento del alta es el momento de mayor riesgo, pero una vez que estén cumplidos los objetivos, hay que dar el alta. El objetivo puede ser organizar al grupo familiar para la contención del paciente, por ejemplo. Hay que instaurar un tratamiento farmacológico si hay patología en el eje 1, generar cambios en el sentido de resolución de problemas y, como dije, organizar la red. Dialogar con el equipo, ya que muchas veces los equipos están disgregados, los equipos de salud, y hay alguien que funciona de guardia, hay alguien que funciona en consultorio externo, entonces hay que dialogar antes del alta quién va a seguir al paciente, indicar cuándo entonces y con quién va a continuar el tratamiento, y el paciente se va con una fecha de seguimiento.
Bueno, como ya dijimos, la posinternación es un momento de muchísimo riesgo. Puede haber incumplimiento al tratamiento ambulatorio, que el paciente no venga, y eso que no venga puede ser porque el paciente no quiera, porque no puede llegar, porque no tiene guita para el colectivo, y muchas veces, y esto es para nuestra reflexión como profesionales, los cambios de equipo favorecen las deserciones y el riesgo por ruptura de las alianzas. Uno pasa con el paciente momentos muy difíciles y cuando dejo el hospital porque renuncio o porque me jubilo o porque me enfermo, muchas veces ahí en el cambio de equipo, ahí se produce la ruptura. Por último, alumnos, las únicas certezas que tenemos es que por el momento el suicidio es un desenlace probable de los tratamientos en nuestra profesión y los instrumentos para evitarlo son falibles y siempre debemos recordar que frente a la justicia nuestra responsabilidad no es de resultados, pero sí vamos a tener que demostrar que hicimos todo lo que pudimos para que este desenlace no suceda. Bueno, ojalá que nos podamos ver. Les mando un abrazo muy grande y escríbanme si esto no les resulta del todo útil.